Comenzamos la guía sobre el libro El valor de educar de Fernando Savater, particularmente del capítulo 1 que se titula El aprendizaje humano. En este capítulo lo que trata de hacer Savater es explicar lo que es el humano. ¿Qué quiere decir esta palabra humano? Para que nosotros podamos comprender, por ejemplo, qué significa eso de aprendizaje o en qué sentido se puede comprender. Entonces, justamente por eso comienza hablando de qué es lo humano. Y dice, bueno, Graham Greene dice, ser humano es también un deber. Y entiende deber en términos de libertad. Y resulta que libertad implica respuesta. En cambio, aquello que está atado a lo puramente biológico se puede entender en términos de reacción. Es decir, simplemente sucede algo y hay una reacción inmediata, no hay esta deliberación, no hay esta comprensión de la realidad, simplemente se tiene cierta información, digámoslo así, genética y se reacciona, ¿no? En cambio, en la respuesta hay una comprensión de la realidad, una deliberación y una decisión. Entonces, vemos que hay una diferencia radical en esto, ¿no? En este deber y en este acto biológico, ¿no? O en esta reacción. Y justamente cuando hablamos de deber, también hablamos de algo que debería ser, ¿cierto? Algo que se plantea en términos de ideal, una proyección, digámoslo así, extrema o máxima de una cosa concreta o de una persona concreta. Y es que justamente el deber no se debe entender como una serie de reglas que me limitan, sino una serie de proyecciones que me posibilitan. Por eso es bien interesante que Sabater empiece con esto, porque digámoslo así que no lo pone sin sentido, sino con todo el sentido. Porque justamente lo que quiere mostrar es que el ideal del hombre se entiende en términos de responsabilidad, en términos de una respuesta deliberada que además sea en términos de bien, sea en términos de verdad, sea en términos de belleza. Y por eso dice, justamente cuando hablamos de las personas muy humanas, son aquellas, digamos, que han saboreado la leche de la ternura humana, de la humana ternura. Es decir, que han hecho eh, concreto ese deber, ese ideal de hombre. Y es que también la palabra deber responde a la libertad humana. Es decir, el hombre nace o la persona nace tal cual humana y este nacer humano quiere decir nace con ciertas facultades, una de ellas la libertad. Y esta libertad justamente implica que el hombre en el momento que nace, digámoslo así, está dado a su libertad. Por eso es que no solo nacemos humanos, sino que también nos llegamos a ser, porque tenemos una capacidad específica, una base específica que nos permite hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos. Es decir, quiere decir que no estamos determinados como lo están las alcachofas o como lo están los pulpos, sino que estamos en posibilidad. Por eso dice que la humanidad nace para la humanidad. Y esta palabra para también está en cursiva, precisamente porque implica esta proyección. El hombre es un ser histórico porque va haciendo su vida poco a poco, va mostrándose en el tiempo. Y mostrándose en el tiempo quiere decir también se va encontrando a sí misma, va haciendo su propio camino, pero con un ideal, con una proyección específica. Y dirá, incluso, no solo ahí, sino que además el hombre no solo se hace y ya, es decir, no se entiende en solitario, sino que se entiende con el otro, se entiende más humano o se descubre más humano cuando encuentra a otro igual que él y además a alguien que le contagia su humanidad a propósito. Es decir, que descubre un ser igual a él que además quiere relacionarse con él y yo quiero relacionarme con él. Es decir, hay una complicidad.
Por eso es que dice, en realidad también la humanidad se entiende como artificial, ¿no? Como una deliberación artificial. ¿Qué quiere decir artificial? Contrario a natural, es decir, que el hombre va armando o desarrollando, poniendo su aprendizaje, su libertad en algo concreto, ¿no? Artificial no quiere decir superficial, tampoco quiere referir específicamente a la inteligencia artificial, sino a un producto cultural del hombre, a un producto desarrollado deliberadamente por el hombre, que es a lo que le llamamos arte, y que además tiene una relación con la verdad, con el bien y con la belleza. Y dirá, bueno, justamente lo que pasa en el hombre es que al nacer sin cuajar, es a lo que los antropólogos le llaman neotenía, lo que quiere decir es que nace como plastilina, nace así como una bola que tú después puedes armar como tú quieras y tú podrías hacer un mono de nieve y otro podría ser una torre y otro podría ser un corazón. Es decir, es una plasticidad, una educabilidad. Es decir, esta posibilidad de desarrollar la propia libertad, la propia personalidad, pero en términos de desarrollo. Y justamente nace, como dice aquí, nacemos humanos, pero nos llegamos a ser. O los humanos nacemos siéndolo, pero lo somos más hasta después. Y de hecho aquí hace una comparación muy interesante respecto del chimpancé. Dice, el chimpancé de hecho nace ya con su información genética que le hace reaccionar de manera inmediata, casi haciendo todo lo que podría hacer. Dice, incluso en muy poco tiempo ya puede hacer todo, ¿no? Casi todo su repertorio, todo lo que podría llegar a hacer. En cambio, el niño tarda mucho en lograr hacer todo lo que podría. Es más, hasta podremos cuestionar si en algún momento realmente pudo haber, o sea, ya logró hacer todo lo posible. Más bien, el humano siempre se entiende en términos de posibilidad, siempre en términos de desarrollo. Aún se podría más. Incluso, digamos, viviendo 500 años un chimpancé, siempre podría lo mismo. En cambio, 500 años viviendo un niño, pues podría hacer cada vez más y más y no le sería suficiente. Por eso es que más adelante dice, ay doctor, todos los hombres morimos jóvenes, porque realmente eh, siempre hay más posibilidades de ser, siempre hay posibilidad de ser más, de desarrollarnos más. Y en esto se tiende la educabilidad, ¿no? En términos de desarrollo para uno mismo, ¿no? Y por eso implica relaciones necesarias con otros. Es decir, en el fondo diría, el chimpancé podría casi que sí aprende de otros algunas cosas, ¿no? Esto es lo que se llama imitación y podría aprender muchas cosas de otro, pero solamente con los demás es que el hombre descubre lo que es propiamente humano, descubre su humanidad, descubre su eh, tendencia al otro, al cuidado del otro, la bondad, la belleza, el bien, eso es algo que va descubriendo con el otro, ¿no? Porque va descubriendo que hay alguien igual a mí, que tal vez puedo cuidar, que puedo amar, que puedo aprender de él, que puedo desarrollarme, que puedo hacer familia con él, por ejemplo, o no. Pero sí, son cuestiones que se nos plantean cuando el otro aparece frente a mí. Por eso dice Sabater que hay dos gestaciones, la biológica, que es en el útero materno y que permite todo el desarrollo físico, y la matriz social, ¿no? Aquella en la que justamente desarrollamos artificio humano, es decir, en el que nos vamos haciendo nosotros mismos, vamos descubriéndonos y vamos descubriendo al otro y las posibilidades del hombre. Por eso dice, la posibilidad de ser humano solo se realiza efectivamente por medio de los demás, de los semejantes, al que descubro como igual. Y los adultos, además, me van enseñando cosas, pero no como los animales, ¿no? Que una cría de animal empieza a ver al otro y lo empieza a imitar para pues, poder sobrevivir, pero imita, digámoslo así, poco tiempo, entre comillas poco, ¿no? Porque no se la vive imitando.
Digámoslo así, que ya una vez habiendo imitado, entonces ya nada más sigue las reacciones. Pero el hombre pasa al revés. El adulto es el que quiere enseñarle al niño, el que quiere enseñarle el sentido, las cosas, lo que son. En los adultos humanos hay una intención pedagógica de relación. Por eso Gruber dice, la distinción que cuenta entre el animal y el hombre no es la que se da entre lo físico y lo mental, ¿no? O sea, queriendo decir, no es que sea una cuestión puramente de genética biológica o de cuestiones físicas, sino que se trata de un grado relativo, que no es más que de un grado relativo, sino esta diferencia es entre lo orgánico y lo social, es decir, entre lo natural y lo social. Esa es la verdadera diferencia en el hombre. No es que el hombre puede pensar solamente, sino que el hombre puede hacer sociedad, hacer familia, hacer comunidad. Y con ello además crear o lograr que las personas se desarrollen únicas. Dirá, Bach, por ejemplo, habiendo nacido en Congo, no hubiera logrado lo que hizo. No hubiera hecho una sonata, no hubiera hecho una coral, ¿no? Que es bien conocido Bach por las sonatas, ¿no? Por esta música clásica, que se volvió base para casi toda la música occidental. Y dice, bueno, Bach naciendo en Congo no hubiera logrado lo que logró. Sin duda hubiera logrado ser superior o mucho más dotado en algunas cuestiones de música, ¿no? Pero no hubiera logrado lo que logró. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales que tenía Bach en Sajonia eran muy distintas a las que permite el Congo. Por el nivel en el que está, digamos así, guerras, cuestiones de educación, cuestiones de apreciación musical. No que en el Congo tengan mala música, sino que tienen un desarrollo distinto cultural, ¿no? Que en Sajonia se ha dado de manera significativa, ¿no? Por al estar en un lugar, digamos así, privilegiado, ¿no? La cuestión aquí que surge también es decir, justamente lo que se propone es que en el Congo, en México, en China, en donde sea, siempre haya condiciones que lleven a las personas a hacer lo más que podrían ser, a aportar lo más que podrían dar. Y no solamente ser mejor que sus compatriotas, sino realmente ser, eh, digámoslo así, ideales para toda la humanidad, independientemente de su nacionalidad. Y bueno, justamente en esta imitación forzosa, que es a la que habla Sabater, nos dice, surge de algo que es bien curioso, la conciencia. La conciencia, y dice Sabater, la conciencia de la propia ignorancia o de la ignorancia del otro. Y dice, la persona que percibe su ignorancia y percibe que quiere corregirla, es aquella persona que además puede enseñar o que quiere o que puede aprender, que puede querer aprender. Y por ejemplo, los primates realmente nunca son conscientes de eso, entonces con poco que imiten ya, es decir, ni siquiera cuestionan nada, simplemente hacen lo que los otros hacen y ya. Son por eso como los borreguitos, ¿no? Es decir, no cuestionan nada, simplemente imitan. En cambio, el hombre puede ser consciente o constata su propia ignorancia y con ello también quiere corregirla y quiere corregirla de los demás, ya sea por demostración, explicación o discusión. Y por eso menciona, si no hay atribución de ignorancia, es decir, si no hay conciencia de la ignorancia propia o de los demás, tampoco habrá esfuerzo por enseñar. Si nosotros hay que reconocer, o el hombre reconoce su ignorancia de una manera u otra, y esto es lo que le lleva a esta imitación forzosa o este querer enseñar, ¿no? O esta intención decididamente pedagógica de sus relaciones. Particularmente lo vemos con los niños, ¿no? Los niños empiezan muy chiquitos, no entienden nada del mundo y ahí está el papá, a ver, te quiero enseñar esto y el otro, y así, manzana y compu y tele, o sea, empezamos a enseñar palabras, aunque el niño ni en cuenta, ya después ya las empieza a repetir, ¿no? Como merólico, pero al principio pues no es tan consciente de esto. Y ahí está el papá enseñándole, ¿no? Esta intención
decididamente pedagógica de hacer al niño capaz de moverse por sí solo, capaz de ser él mismo. Y entonces, bueno, justo por eso dice, donde se da por descontado que todo el mundo sabe, o que cada cual sabrá lo que le conviene, o que da lo mismo saber que ignorar, no puede haber educación. Hay educación cuando hay conciencia de la ignorancia. Y además, no puede haber verdadera humanidad si no hay educación. Precisamente por lo que decíamos al principio, porque el hombre se da en términos de proyección, en términos de ideal, va haciendo su vida y va haciendo su vida en un para, en una proyección específica. Digámoslo así, que el hombre busca el sentido, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué hago esto? Y entonces, digamos que la educación va dando herramientas para ir descubriendo esos porqués, ¿no? Por supuesto que una educación bien sentada. Justamente lo que dirá es, ser humano consiste en la vocación de compartir lo que ya sabemos entre todos, enseñar al que no sabe, pero sobre todo enseñar a ser uno mismo. Esto es lo más importante de la educación, no solamente enseñar por enseñar, ¿no? Más adelante aquí dirá, no solamente es importante enseñar contenidos, sino enseñar la humanidad, ¿no? Enseñar lo propio del humano. Y por eso dice, bueno, enseñar es siempre enseñar al que no sabe y al que no indaga no puede aprender. Dice, la primera titulación, primero, para poder enseñar tú tienes que haber vivido. Porque justamente lo que más enseñas es que tú ya viviste y entonces tú tienes, además de conocimientos concretos, de información, tú tienes experiencia de vida, ya sea formal o sea informal. Por eso, por ejemplo, los papás pueden enseñar, por eso las distintas modalidades de enseñanza, en la medida en la que haya alguien que haya vivido, que enseña al otro, es que puede haber verdadera educación. Y por eso él critica un poco como estos sistemas en los que simplemente hay información o simplemente hay una extracción de la característica social de la educación, entonces él la critica mucho, ¿no? Y dice, creo que puede afirmarse verosímilmente que no es tanto la sociedad quien ha inventado la educación, sino el afán de educar y de hacer convivir armónicamente maestros con discípulos durante el mayor tiempo posible, lo que ha creado finalmente la sociedad humana y ha reforzado pues, ciclos familiares y sociales. Es decir, lo que él dice es, en el fondo hay una, digamos así, está refiriendo a la educabilidad como una característica propia del hombre. Y esta educabilidad, estas ganas de aprender, esta necesidad de desarrollo y que además se da socialmente, es lo que ha creado las sociedades. Esto es algo que propone él, puede ser cuestionable, pero finalmente es algo que puede hacernos pensar en justamente el acto educativo, ¿no? Este aprendizaje humano del que quiere hablar al principio es justamente eso, ¿no? ¿Por qué es que alguien ha querido enseñarle a alguien más? Pues porque es algo propio del hombre. Porque justamente lo propio de la humanidad es esta compleja combinación entre pedagogía, enseñar lo que no sabe, y amor. Está volviendo al ideal. Es decir, el hombre debe vivir en términos de bien, de verdad y de belleza. Y en la medida en la que sabe vivir con el otro, en el que sabe desarrollarse frente al otro y no lo quiere matar, y no quiere hacer destrucción, guerra y tal, porque ahí no hay condiciones para aprender, sino que quiere desarrollar con el otro, tener posibilidades de hacer música, de hacer arte, de hacer literatura, de hacer ciencia, de hacer tecnología. Estas son cosas que hacen al hombre tener mayores posibilidades. Pero esto se aprende porque el hombre se va desarrollando y se va desarrollando con otros. Por eso es lo propio de la humanidad, es esta combinación de amor y pedagogía. Ahora, justamente dice, si la cultura es lo que el hombre añade al hombre o lo que hace propiamente el hombre y que se va cultivando poco a poco, por eso se le llama cultura, porque es una especie de cultivo del hombre mismo y además que se da en comunidad, en una comunidad específica. Dice, la educación es, digámoslo así, la herramienta eficaz que lo permite. Justamente nunca se puede entender cultura
si no se entiende educación. O más bien podríamos decirlo al revés, es decir, las fallas de alguna cultura se pueden como encontrar en la educación, las fallas de la educación. Y esto justamente es muy importante porque nosotros en la cultura o en las comunidades podemos encontrar que hay ciertos elementos intelectuales, ciertos elementos de tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación. Y hay ciertas tradiciones que se transmiten o ciertas ideas que se transmiten que justamente van haciendo que la cultura sea que sea cultura positiva o que sea lo que se le llama cultura negativa o anticultura, ¿no? Es decir, que aquello que se está cultivando no sea lo que realmente haga que el hombre sea el mismo. Y la educación es la que tiene que ser esta herramienta crítica, además de efectiva, que haga que esta cultura sea la más positiva posible. Y así realmente hacer que el aprendizaje de esta cultura concreta realmente haga personas únicas, esas que son auténticas, que se muestran a sí mismas como personales e irrepetibles, ¿no? Em, y bueno, justamente de esto se trata el aprendizaje humanizador del que habla y que justamente lo que quiere decir es que cada persona es ella misma a través de las posibilidades que le presenta cierta comunidad o cierta educación, ¿no? A través de las herramientas de la educación. Aquí justamente lo que quiere decir es, no se trata solamente de transmitir conocimientos, porque eso es, digámoslo así, lo de menos. Lo que importa más es la vinculación intersubjetiva entre conciencias, es decir, aquella, aquel, aquella transmisión de lo humano, de ese humano, de esa humana ternura, porque esta acumulación de saberes no lleva a nada, no lleva al hombre a ser crítico, a concientizar su vida, a cuestionarla, sino que realmente aquello que le hace comprender la realidad es que otro me muestre la realidad. Sobre todo cuando, bueno, ya se va acumulando, sí, ciertamente el acumulamiento de saberes ayuda, pero sobre todo algo que dice más adelante que es la comprensión de sentido o la comprensión de significados. Porque dice, la vida humana consiste en habitar un mundo en el que las cosas no solo son, sino que también significan, tienen sentido, que tiene toda esta relación con lo que decíamos al principio de que el hombre nace para la humanidad, ¿no? En este sentido, proyección, en ideal. Y por supuesto en términos de desarrollo. Y entonces dice, el hecho de enseñar a nuestros semejantes y de aprender de nuestros semejantes es más importante para el establecimiento de nuestra humanidad que cualquiera de los conocimientos concretos que así se perpetúen o se transmitan. Es decir, realmente enseñar al otro a ser humano, el enseñar al otro valores, por ejemplo, o enseñar al otro a ser el mismo, es mucho más importante que enseñarle algún dato concreto. Aunque por supuesto solamente es más importante, no es que no sea necesario, pero sí es más importante. Queriendo decir, en realidad tenemos que hacer personas que amen, que quieran aprender, más que se aprendan de memoria datos o fechas. Y otra cosa que justamente va de la mano con esto es que también el vivir en sociedad o el aprender esta educabilidad que se da en términos de comunidad o de uno y otro, es lo que nos hace también descubrir la humanidad que hay en nosotros mismos, ¿no? Y que además nos lleva a descubrir el símbolo, el significado de lo que son las cosas. O sea, podemos tener la puerta enfrente, la podemos percibir, las cosas ahí están y las percibimos, pero eso que está enfrente de mí significa algo, es algo, comprende una realidad. O pensémoslo en un nivel más elevado, ¿no? Ahí están las leyes de la naturaleza, ¿no? Los cuerpos caen, sí o no. Sí, caen. Eso es lo que es. Pero significa algo. Las leyes por ejemplo, la gravitación nos permite comprender el porqué, el significado. No solamente asimilarlo,
decir, ok, ahí está, o simplemente caer, sino comprender. Y con ello además transformar la realidad de manera positiva. Entonces, y esto además lo aprendemos de manera comunitaria o lo podemos aprender más y más rápido. Por eso es que aunque podemos aprender mucho por nosotros mismos, en realidad aprendemos mucho más y mucho más simbólicamente a través de compartir con nuestros semejantes. Y aquí es donde hace la distinción entre información y educación, la hace de manera muy sintética, pero dice es que procesar información, tan solo procesar información implica que comprendemos significados. Por ejemplo, separar colores y números. O sea, solamente procesar esa información significa que comprendo que un número es distinto a un color, que comprendo que algo denota algo de la luz y otro denota algo de cantidad. Y esto ya implica comprensión de significados, de lo que son, de lo que está inherente en ellos, ¿no? Por eso dice, la verdadera educación consiste en aprender a pensar sobre lo que se piensa, a ser crítico sobre la realidad, a mostrar significados, no solamente a mostrar hechos, hechos, a enseñar fechas, datos, sino, o fórmulas, sino a decir, a ver, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el significado de esto? Y además, como esto significa en mi vida, ¿no? Esto todavía llevándolo un poco más. Y porque justamente, ¿qué significa para mí? Porque la principal asignatura es ser yo mismo. La pregunta sobre el significado de qué es ser hombre, qué es ser yo mismo. Por eso el enseñar a ser críticos, a pensar sobre lo que se piensa, es crucial para que la persona pueda cuestionar su propia vida, pueda cuestionar lo que es él mismo. Y esto nos lleva a que el primer objetivo de la educación consiste en hacernos conscientes de la realidad de nuestros semejantes, de tal forma que podamos cuestionar la realidad, analizar qué es lo propio del hombre, qué es lo propio de cada situación concreta, ¿no? De la sociedad, de la educación, etcétera, ¿no? Y para ello será muy importante considerarle como sujeto y no como objeto, es decir, como protagonistas de su propia vida y además como proyecciones de su propia vida, es decir, que cada persona está hecha para ser el mismo. Entonces, como alumno, tú estás queriendo aprender, pero para ser tú mismo, no para que te enseñen a ser igual a otro. Y tú como maestro tienes que descubrir esto también, ¿no? O como papá o como director o lo que sea. Es decir, realmente ver al otro como lo que es, como una persona libre, que es protagonista de su vida y que por supuesto que tiene que seguir ciertas tal vez leyes porque está en un colegio o porque está en una casa concreta, ¿no? Y es menor de edad, pero sí descubrir que es libre y tratarlo como tal. De tal forma que también el niño o la niña tenga en su visibilidad la proyección de su propia vida y no como, digámoslo así, proyecciones de los papás o de los maestros o del título, sino de descubrir su propia vida. Y bueno, solamente recordando que nadie es sujeto en soledad, sino solamente cuando está con otros. Y esto me recuerda a la película eh, El pequeño salvaje, que se hizo en 1970, es una película muy interesante que habla de un caso real de un niño que es encontrado como de 11 años, 12 años, que es encontrado en un bosque y que después de pasar por o sea, lo encuentran, lo llevan con una persona, está como que no le gustó al niño, se regresa al bosque, lo vuelven a agarrar. Bueno, o sea, porque pues obviamente quieren cuidar al niño, ¿no? No quieren que se muera de frío y así. Entonces a la comunidad le preocupa este niño y finalmente llega con un pedagogo y este pedagogo lo mira como sujeto. Lo mira como sujeto, lo mira como protagonista de su vida, aunque no tiene desarrollada, por ejemplo, la capacidad de habla, no tiene muchas habilidades sociales, pero lo mira como sujeto y entonces es cuando el niño ya no quiere escapar, ya quiere quedarse ahí, seguir aprendiendo, seguir desarrollándose. Entonces es crucial el mirar al otro
como sujeto y no como objeto, no como número de lista, no como número de hijo, sino como persona. De tal forma que entonces todos los humanos no vayamos haciendo un monólogo, ¿no? Cada quien en su isla, sino realmente todos en comunidad haciendo un coro que es armónico y que está de acuerdo a lo que es el hombre.